La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Este conflicto armado fue en un inicio contra Porfirio Díaz, quien ejerció el poder desde 1977 hasta 1911. México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Porfirio aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición, que es la conducta que instiga a la revuelta contra el orden establecido. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia a través de los tratados de Ciudad Juárez y fue exiliado del país a través del buque Piranga, que tomó dirección a Francia, en donde murió Porfirio Díaz en 1915. Pero antes Porfirio Díaz había dejado en el poder a Francisco León de la Barra. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dieron un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Francisco I. Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta, para asumir la presidencia, puso a Pedro Lascurain 45 minutos, de tal forma cumplía los acuerdos de la Constitución de 1857. Al asumir la presidencia ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado a presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. Entre el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios. Zapata en 1919 por Carranza. Después fue asesinado Carranza en 1920, Villa en 1923, estos fueron asesinados por Obregón. Después fue asesinado Obregón en 1928, se cree que fue por Plutarco Elías Calles. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917 con la proclamación de la Constitución el 5 de febrero, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo Huerta o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años de 1940.